Conversamos con Jorge Sad del mundo que nos toca vivir, del mundo que a veces nos toca sufrir y sobre todo de las posibilidades de trabajo y progreso para nuestros hijos y nuestros nietos, que es la esencia de las conversaciones que tenemos todos los días aquí en esta querida cofradía. Jorge, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cote, por la invitación a tu programa. ¿Con qué de lo que dije estás de acuerdo? ¿Con qué tienes matices? ¿Con qué tienes discrepancias? Y hacemos buen debate desde la partida. Creo que, Cote, hiciste un diagnóstico, una visión general muy cierta de lo que está sucediendo en el mundo. El caso de China, que nos compete directamente como socio comercial, la Cumbre de las Américas, que está muy tensionada por la posibilidad de que países importantes no participen, y también todo lo que está relacionado al anuncio de una consulta ciudadana para consultar sobre nuestra política comercial, que también fue un tema que produjo bastante movimiento la semana pasada en materia de relaciones exteriores chilenas, dejando como último todo lo que hay que proyectar respecto a lo que propone el texto constitucional sobre las relaciones internacionales. Pero tenemos tanto temas locales con impacto en las relaciones exteriores como lo que está ocurriendo en el mundo en general, que hay que mirar con atención. La política comercial para un país que en 40 años pasa de exportar 3.000 millones de dólares a 95.000 millones de dólares, la política comercial entonces ya entra a formar parte, cómo no, de los intereses permanentes de Chile. Exactamente, de hecho, Cote, hoy día, cuando tú mides el impacto de la política comercial chilena, que ha sido exitosa, entre el 90 y el 2020, prácticamente se ha duplicado la cantidad de países a los que tiene acceso Chile, se ha duplicado el número de servicios y bienes que se exportan, el número de empresas exportadoras, y hoy el comercio explica más de la mitad del PIB de la economía chilena, con cerca de 3 millones de empleos directos e indirectos, es decir, el impacto concreto y tangible de nuestra política comercial ahí está, y que hace que Chile también se ha visto como un país predecible, estable, como un socio en definitiva confiable. Si el PIB de Chile son 300.000 millones de dólares, las exportaciones 95.000, las importaciones 90.000, al final tenemos 2/3 del PIB, dos tercios de la, no del PIB, sino que del comercio exterior, que es una cifra de las más altas de los países emergentes. No conozco muchos países emergentes que tengan esa realidad de comercio exterior. Así es, de hecho Chile es país líder, no solamente a nivel regional, sino global, en apertura comercial. Tenemos 30 tratados comerciales que involucran a más de 60 países, que explican gran parte de nuestras exportaciones. Países potencias como China, Estados Unidos, eligieron a Chile como los primeros países en América Latina para negociar tratados de libre comercio. Tenemos toda la apertura hacia el Asia-Pacífico, que en 30 años ha cambiado el centro de gravedad del comercio internacional chileno. Y si bien hay desafíos, muchos de estos desafíos, llamados temas de última generación en las negociaciones comerciales, temas laborales, medioambientales, de propiedad intelectual, sí se han incorporado en los tratados comerciales modernos. Y aquí la paradoja, dos de esos acuerdos, el TPP-11 y la modernización del acuerdo con la Unión Europea, que establecen los más altos estándares, de manera inexplicable a mi juicio, aún están pendientes de aprobación en Chile. Josep Borrell lo dijo clarísimamente. Dijo, oye, depende de ustedes, y nosotros ya tenemos claro que el acuerdo con Chile sería el primero de un acuerdo de la Unión Europea con otro país de estas características, acuerdos de última generación con los elementos que tú señalabas. Exacto, y de hecho la Unión Europea es de los principales socios comerciales de Chile y es el principal inversionista extranjero. Claro. Hoy que estamos discutiendo de la necesidad de seguir aumentando nuestra matriz energética con las llamadas energías limpias, energías verdes, con esta ola verde, esa ola verde requiere atraer inversión extranjera. Y el acuerdo de modernización con la Unión Europea da más certezas, da más seguridad jurídica para atraer esa inversión extranjera. De lo contrario, sin esa inversión, es muy difícil que podamos aprovechar toda esta ola verde que supone un desarrollo de Chile más sostenible y más cuidadoso con el medio ambiente.
el viceministro de Comercio de Nueva Zelanda, en un artículo del Mercurio hace unos meses que yo recorté, decía, ya, pues apúrense, pues, si ustedes nos metieron en esto. Y para los países chicos del TPP-11 y con estructura productiva y exportadora similar, como es lo que él señalaba como similitud entre Nueva Zelanda y Chile, este TPP-11 es muy bueno, nos ayuda mucho. Lo decía Nueva Zelanda, país al cual siempre estamos mirando. De hecho, Cote, el TPP-11... Jorge Sad. Cada día que pasa, Cote, de que no aprobamos el TPP-11, estamos desaprovechando ventajas competitivas que están aprovechando nuestros socios comerciales o competidores en términos de acceso a mercado, mejores condiciones para las exportaciones, reglas del juego más claras. Y por otro lado, a nivel geopolítico, el hecho que no aprobemos este mero acuerdo, que no nos olvidemos, China ha manifestado su interés de reincorporación. Claro, tal cual. Corea. La Gran Bretaña como observador, ¿no? ¿O no? ¿O quiere participar como miembro pleno? Miembro pleno. Círculos importantes en Estados Unidos están cuestionando esta política de haberse restado del TPP-11. Y esta situación de Chile en el limbo pendiente de aprobación hace que también estemos fuera de esas discusiones de, por ejemplo, si deben incorporarse estos países que han manifestado su interés de adhesión al TPP-11. Entonces, fue Michelle Bachelet y Heraldo Muñoz los que protagonizaron el hecho de que se continuaran las negociaciones cuando Trump dijo que Estados Unidos se salía del TPP. Y ahí quedó el TPP-11, la reunión se hizo en Viña del Mar, acá en tu ciudad. Por supuesto, y de hecho, Cote, esa es la mejor manifestación de que nuestra política comercial ha sido una política de Estado, apoyada y promovida por los gobiernos de distintos signos políticos. Así como el presidente Frei lideró esta apertura de Chile hacia el Asia-Pacífico, incorporándose Chile a la PEC. El presidente Lagos se le recuerda por la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El presidente Piñera con la Alianza del Pacífico, por mencionar algunos ejemplos, da cuenta de una política, de las pocas políticas públicas que quedan en Chile que son políticas de Estado. Esto no significa, Cote, que sea una política intocable o que no esté sujeta a la discusión. Bueno, los tratados están en permanente revisión, pues. Y tenemos distintas instancias de consulta pública, de mesas público-privadas, de consejos de la sociedad civil, donde distintos grupos de interés manifiestan sus posiciones, sus comentarios, sus aprensiones, con distintas negociaciones comerciales. Se me viene a la mente muy reciente lo que fue el tratado bilateral con Brasil, las consultas que se han realizado con motivo de la incorporación de Estados asociados a la Alianza del Pacífico. Entonces tampoco es correcto generar una idea de que en Chile no hay espacios de consulta o de participación ciudadana en distintas negociaciones comerciales, ni menos que no hay mecanismos de revisión, con la diferencia que esos mecanismos de revisión se hacen conversado y negociado con tu socio comercial. ¿Qué de razonable? ¿Cuál es el argumento de fondo? Porque no sería, creo yo, válido ni justo pensar de que todo lo que dicen los que creen que Chile estaría mejor sin tratados de libre comercio sean puras leceras. ¿Qué hay detrás? ¿Una idea o una ilusión de un país industrial? ¿Qué es cómo te lo explicas tú? Hay varios factores que lo explican, Cote. Podríamos decir un grupo que es anti tratado de libre comercio, que luego mutó en ser anti TPP, y que podríamos decir que políticamente su germen se origina en la campaña de la ex candidata Beatriz Sánchez del Frente Amplio, en aquella campaña que termina la segunda vuelta entre Piñera y Guille, donde plantean expresamente en su programa de gobierno: nos oponemos a suscribir cualquier nuevo tratado mientras no revisemos el impacto, la evaluación de los tratados ya firmados por Chile, y que esos también debieran tener una convergencia con el Mercosur. Ahí había una declaración clara anti esta política de apertura comercial. Creo que hay un elemento que tú lo has dicho muy claro, que esta añoranza, esta cosa un poco de anhelo de la política industrial, pero las políticas industriales tampoco dependen de la política comercial, y me parece que responsabilizar a la política comercial de que poco menos las empresas están
amarradas para desarrollar sus políticas, o el Estado para apoyar con distintas políticas públicas, no es correcto. Lo segundo, hay un elemento ideológico que creo que es contrario a la apertura económica, la apertura comercial como ideología de desarrollo de los países, y que, entre otros, el Partido Comunista lo ha sostenido a lo largo de su historia. Y por último, un fenómeno más global, Cote, que comienza a desarrollarse en la crisis subprime del 2008, donde comienzan a aparecer con más fuerza los llamados movimientos antiglobalización, y que cuestionan que las políticas comerciales o los tratados no se han hecho cargo de los llamados perdedores del comercio. Porque en el comercio, en la integración, en la interdependencia económica, siempre hay ganadores y perdedores. Claro, claro. El punto es, la política comercial no es la llamada a resolver lo que ocurre con los grupos más rezagados. Para eso hay políticas públicas de los propios estados para hacerse cargo de estos grupos que, por ejemplo, se ven afectados por la innovación, por la disrupción o por industrias que en el pasado eran productivas pero que hoy día han sido desplazadas por otras industrias. Creo que ahí hay tres factores claros que pueden explicar lo que ocurre en Chile y lo que ocurre también en otras latitudes. Me hiciste recordar un debate muy interesante que tuve con un auditor que me dijo: oye, pero ¿cómo dices tú que cuando exportamos fruta estamos exportando agua? Tenemos que cuidar el agua, no podemos andar exportando el agua, me dijo, porque tenemos crisis hídrica, tenemos mega crisis, tenemos que asegurar el agua para el consumo humano. Entonces yo le dije: fíjate que nos pagan $1 por cereza. A los argentinos le pagan $400 por tonelada de soja. Esa cereza tiene 60% de agua. Esa agua nos la están pagando a precio de oro. Obvio que la tenemos que cuidar, pero la tenemos que cuidar y tenemos que hacer un buen manejo de cuenca y tenemos que hacer infiltración de acuíferos y tenemos que tener una política de uso racional del agua. Desde luego el agua para el consumo humano, que ya está asegurada hoy, no se necesita una nueva constitución para asegurar el uso del agua. Lo saben muy bien los regantes del Maipo, que recibieron 1/3 de sus derechos de agua porque los otros 2/3 fueron a aguas andinas para asegurar el consumo de nosotros aquí los santiaguinos. Así que ese tema está más que resuelto. Pero cuando yo le dije nos están pagando el agua, esa gota de agua que tiene la cereza, que nos pagan $1 por la cereza, nos están pagando el agua al valor más caro que la puede vender un país en el mundo. Me dijo, la verdad, bueno, yo no tenía presente eso. Cuando no se tiene presente lo que significa pasar de $3.000 millones a $95.000 millones, donde el cobre reduce su participación del 85 al 50%, por ahí, y surgen una cantidad enorme de otros productos, y no solamente, como se dice, no, es que exportar recursos, como si tuviera poca gracia eso. La logística y el diseño y todo lo que hemos conversado respecto de la fruta y las nuevas variedades y bla, bla, bla. Ahí hay una cantidad de valor agregado como que no se toma en cuenta. No sé si tú estás de acuerdo o no con eso. Coincido totalmente contigo, Cote, que hay un valor agregado importante en un grupo de nuestra canasta exportadora. Y fíjate que, de acuerdo a los datos del Banco Central y de la propia SUBREI, en 30 años las exportaciones no cobre de Chile crecieron prácticamente 9 veces. Entonces también este mito de que solo Chile exporta cobre, las cifras dicen lo contrario. Tal cual. Que bajo el amparo de nuestra política comercial, los tratados se han internacionalizado importantes industrias. Tú lo has mencionado, la cereza, está la industria vitivinícola, la agroindustria, todo lo relacionado a la industria del salmón, que se han ido internacionalizando. Todavía tenemos un desafío de sumar más número de empresas exportadoras y por lo mismo en esta política comercial 2.0 se está poniendo atención a cómo incorporamos más pequeñas y sobre todo medianas empresas a este proceso del comercio exterior. Bueno, de hecho, en la Expo Dubai está lleno de cabros ahí talentosos tratando de vender videojuegos. Exacto, videojuegos y muchos nuevos tipos de exportaciones no tradicionales que Chile está tratando de impulsar. Tenemos una oportunidad importante, por ejemplo, en América Latina, donde nuestro comercio intrarregional es bajo, en general en la región es menos del 20% comparado a un 80% que hay en la Unión Europea, pero eso tiene algunas razones y algunas son básicas, de que no hay mayores complementariedades entre los países de Latinoamérica en términos del comercio de bienes, pero sí hay oportunidades, por ejemplo, en la exportación de servicios.
Y esa es una industria que se está impulsando, que el gobierno puede poner mayores incentivos y desde el punto de vista, por ejemplo, de facilitar todo el proceso regulatorio, de generar, aprovechando estos bloques de integración que tenemos como la Alianza del Pacífico, de buscar reglas comunes para promover una industria donde Chile tiene mucho potencial, como en la exportación de servicios. Es decir, Cote, tenemos desafíos inmediatos, tenemos oportunidades a la vuelta de la esquina, donde debiera nuestra política comercial acelerar a fondo, más que pensar en una consulta pública, donde es verdad, la Cancillería ha aclarado que no tiene un objetivo de legitimar la política comercial, que creo que... ¿Pero qué prioridad política puede tener eso? Creo que hoy día la prioridad política en Chile está en otro lugar, está en el tema de seguridad. Desde luego, o sea, no conozco ninguna investigación de opinión pública que diga que aquí es fundamental una consulta ciudadana sobre la política comercial. Exactamente, o sea, una consulta, Cote, que si se lleva a cabo, porque los gobiernos son los que tienen que tomar sus decisiones, tiene que tener primero objetivos claros, que se han ido aclarando qué cosas no busca la encuesta, la consulta, pero tiene que ser más claro en los objetivos que busca. Y segundo, Cote, se ha citado mucho el ejemplo de Nueva Zelanda, tú también lo mencionaste, y esta consulta se basaría casi en su totalidad en lo que se llamó el Trade for All de Nueva Zelanda en 2018. Pero ¿qué caracterizó a esa consulta ciudadana? Que había ciertos presupuestos básicos, explícitos, que daban lugar a la encuesta. Por ejemplo, Nueva Zelanda decía, se apoya el comercio basado en reglas, se apoyan los acuerdos multilaterales, se acuerda la integración económica de Nueva Zelanda basada en acuerdos bilaterales de comercio. Es decir, era una encuesta o consulta con principios orientadores, no era una consulta sobre la nada. Y eso también es importante para cuando el gobierno organiza esta consulta, que tiene que tener lineamientos, presupuestos básicos muy claramente definidos, que creo yo son aquellas pilares que explican el éxito de nuestra política comercial en 30 años. Muy bien. ¿Qué debiera hacer, en tu opinión, el presidente Boric frente a la Cumbre de las Américas, 6 de junio, Los Ángeles, California, Estados Unidos? Esta Cumbre de las Américas ha tenido una suerte de rebelión del patio trasero, porque México ha condicionado su participación a que se invita a Nicaragua, Cuba, claro, y Venezuela, que son países hoy día en regímenes dictatoriales. Brasil también ha planteado sus aprensiones, Argentina, ahora la entrevista del día domingo de la canciller que no obstante reiterar el compromiso con los derechos humanos, que es un principio de política exterior chilena, señala que la estrategia de exclusión no ha dado mayores resultados. Da cuenta de, yo diría, dos cosas, Cote. Primero, que hay países de América Latina que cuestionan esta estrategia de la exclusión de los países, que el aislamiento no ha producido mayores cambios en estos regímenes, pero por otro lado, que hay una desafección o una cierta desafección de América Latina y el Caribe, de algunos países, con Estados Unidos. Por eso yo hablo de esta rebelión del patio trasero. Claro. Es decir, que Estados Unidos tiene pendiente de nombramientos, ya sea porque no se han ratificado en el Senado, o no se han propuesto nombres, de 8 embajadas en la región, frente a una China ascendente, mucho más asertiva en política exterior. Entonces, con una inversión cercana a los $400.000 millones en América Latina. Claro, tenemos el caso de Chile, que aún no tenemos un embajador. Estados Unidos, no obstante, que tiene una embajada muy profesional, pero políticamente... Es una mujer, ¿no? La que está pendiente de confirmación en el Senado. Claro, hay ahí un cuello de botella en el Senado, pero tampoco uno ve una mayor voluntad política del gobierno de Estados Unidos de acelerar estos nombramientos. Entonces, esta desafección, creo yo, con Estados Unidos, de la mano también con una mayor presencia comercial y de inversiones de China, que es la otra potencia, sí, claro, en América Latina, ha quedado de manifiesto en esta Cumbre de las Américas, que está un poco a medio morir saltando, porque todavía no sabemos cuántos países van a participar y si esta política de oponerse a la exclusión que le han manifestado distintos países termina siendo apoyada por otros países latinoamericanos. ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos de Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ustedes están de acuerdo? ¿Con cuáles tienen matices? Todo de lo que hemos conversado tiene influencia en Chile. El mundo nos influye mucho más
de lo que nosotros quisiéramos, incluso a veces de lo que nosotros debiéramos. Alguien podría pensar que debiéramos diversificar y no tener tantos huevos en la misma canasta china. ¿Qué pasa si el día de mañana nos compran la mitad de cobre y la mitad de la fruta por solamente nombrar dos? ¿Cuánto se afecta el país? Bueno, todos esos temas que forman parte de la cotidianeidad y que a veces le damos poca pelota porque estamos metidos hacia adentro pensando que nuestros problemas son los problemas del mundo y que claramente no es así. Nos gusta conversarlos con Jorge Saad. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Muchas gracias, Cote, por este espacio de conversación y te deseo mucho éxito en sus distintas actividades. Y saludo a tus auditores que siempre son muy bien. Muchas gracias.